Muy buenos días, mis queridos estudiantes, espero que se encuentren sumamente bien y como siempre que tengan todo el ánimo del mundo porque en este video les hablaré sobre el verbo. Pregunta número 1. ¿Qué es el verbo? En una oración es aquella palabra que expresa una acción, movimiento, existencia o estado del sujeto. Pero una explicación así por sí sola no ayuda mucho, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Catalina come un pastel. Esta oración nos cuenta que Catalina está haciendo algo. ¿Cuál será la acción que realiza? Muy bien, el verbo en esta oración es comer, ya que esa es la acción que está realizando Catalina. Ahora te propongo que hablemos sobre el infinitivo, una palabra un poco extraña, pero que nunca está de más conocer. Cuando el verbo no nos indique cuántas personas están realizando la acción o en qué tiempo está ocurriendo, hablamos de un verbo en infinitivo. Es decir, que solo podemos conocer el nombre del verbo, pero por sí solo no nos indica nada. Por ejemplo, el verbo comer no nos indica quién o quiénes están comiendo, ni cuándo lo están haciendo, si en el pasado, en el presente o en el futuro. Y lo mismo pasa con el verbo dormir. No sabemos quién está durmiendo ni cuándo lo está haciendo. Los verbos en infinitivo, es decir, sin ningún tipo de información, se dividen en 3 tipos de conjugaciones. Aquellas terminadas en ar son la primera conjugación, donde nos encontramos con verbos como amar, tocar o caminar. Los verbos terminados en er pertenecen a la segunda conjugación. Y aquí tenemos, por ejemplo, los verbos perder, creer y leer. Y finalmente, pero no menos importante, los verbos terminados en ir. Estos pertenecen a la tercera conjugación y tenemos algunos como escribir, vivir o reír. Dato importante a tener en cuenta durante todo este video. Cada vez que hablemos de conjugar un verbo, nos vamos a referir a que vamos a modificar o a cambiar el verbo para adaptarlo a la persona y al tiempo que necesitemos. La conjugación del verbo va a depender siempre del número de personas que realicen la acción y del tiempo en el que ocurra. Fíjate en la siguiente tabla. Tenemos la primera, la segunda y la tercera persona en singular, es decir, donde solo participa una persona, yo, tú, él o ella. Y la segunda parte tenemos a la primera, segunda y tercera persona en plural, es decir, donde participan varios. Aquí tenemos a nosotros o nosotras, ustedes y ellos y ellas. Mientras que en esta otra tablita vemos que el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Es decir, para acciones que ya ocurrieron, están ocurriendo o van a ocurrir más adelante. Pero toda esta información por sí sola no parece muy útil. Veamos un ejemplo. Comíamos un delicioso helado de menta. En esta oración nos cuentan que alguien estaba haciendo algo. ¿Cuál es el verbo? ¡Perfecto! El verbo es comíamos. ¿Puede ver en qué persona y tiempo está conjugado el verbo comer? Primero que todo, ¿este verbo está en singular, es decir, participa una persona, o está en plural, donde aparecen varias? Muy bien, el verbo está en la primera persona plural. Nosotros o nosotras comíamos un delicioso helado de menta. Ahora sí, debemos descubrir en qué tiempo está ocurriendo este verbo. ¿En pasado, presente o futuro? Así es, el verbo se encuentra en pasado. Ahora bien, el verbo en infinitivo, comer, no nos da ninguna información, pero una vez que lo conjugamos, es decir, que modificamos nuestro verbo, podemos saber en qué persona está y el tiempo en el que está ocurriendo la acción, como nuestro ejemplo, que está en primera persona plural y está ocurriendo en pasado. Observa el siguiente ejemplo. En 2 años correr un maratón en mi ciudad. El verbo está en infinitivo. No nos dice quién o quiénes están realizando la acción, ni tampoco cuándo está ocurriendo. Pero sabemos que es algo que pasará en 2 años más. Esto nos indica tiempo.
por lo que la acción se conjuga en futuro. También podemos ver que este maratón ocurrirá en mi ciudad. Esta palabra nos permite saber qué persona podría realizar la acción. El verbo puede entonces conjugarse en primera persona singular, por lo que nuestra oración quedaría de la siguiente manera: en 2 años correré un maratón en mi ciudad. Ahora vamos a hablar sobre la raíz y la desinencia. Todas las formas verbales se componen de una raíz, que es la parte del verbo que se mantiene fija, y de una desinencia, que cambiará dependiendo del tiempo y la persona. Pero como una explicación por sí sola no es suficiente, veamos un ejemplo con el verbo comer. Observa la siguiente tabla. ¿Te das cuenta que el verbo está conjugado de muchas maneras? Cada una de estas formas verbales está dividida en 2 partes, con 2 colores diferentes. ¿Puedes notar cómo la parte en negro se mantiene siempre igual, no importa la conjugación del tiempo y la persona? Mientras que la parte que está con celeste nos cuenta qué es lo que está ocurriendo con el verbo. Si te fijas, todas las conjugaciones del verbo comer mantienen una misma raíz, com, mientras que la parte que sí cambia, es decir, la desinencia, dependerá de la persona que realice la acción y el tiempo en el que ocurra. Y te voy a dar otro dato importante. El verbo en infinitivo de comer pertenece a la segunda conjugación, er, y esta última siempre es la que va a cambiar. Fíjate en este último ejemplo con el verbo escribir. ¿Te das cuenta que, al igual que en el ejemplo anterior, todas las conjugaciones tienen una parte de la palabra que se mantiene igual? La raíz del verbo escribir es escrib, ya que esta nunca cambia. Y la desinencia serán las conjugaciones que están en celeste, y estas dependerán de la persona y el tiempo en el que ocurra. Y aquí te daré el mismo dato importante que en la palabra anterior. Escribir pertenece a la tercera conjugación porque el final de la palabra termina en ir. Y esta es la que va a cambiar cada vez que nosotros lo modifiquemos para poner una persona y un tiempo en el verbo.